Muy buenos días, señor embajador de los Estados Unidos, señor embajador de Canadá, señora embajadora de Uruguay, señora representante de mujeres, señora secretaria de Andrisas y todas las otros miembros de la Junta Directiva de esta socio estratégica, señoras socias fundadoras de Igualdad. Y bueno, queridos colegas de CEPS, Lourdes, nuestra directora de IFES, Adrián de CEPS Washington, amigos y amigas todas, muy rápidamente yo quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones y dar el marco general de esta iniciativa. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de participar en Bogotá en un seminario que tenía un nombre muy sugestivo. Era un seminario que se llamaba Una reflexión sobre lo que llamábamos en América Latina democracias asediadas. Decía, un término me llamó mucho la atención desde que fui invitado y básicamente refería a tratar de crear un espacio donde reflexionáramos sobre las condiciones que enfrentaban las democracias en América Latina 40 años después de la transición a la democracia y qué tipo de desafíos se enfrentaban asociados con la forma en que funcionan sus instituciones, pero también con la forma en que nuevos fenómenos del contexto podían afectar el funcionamiento de las democracias. Y bueno, al tenor de lo que hemos visto en los últimos años, pareciera que uno de los problemas fundamentales de la democracia tiene que ver con los resultados concretos que le ofrece a las personas. En ese sentido, la reflexión pasada por decir, ¿qué requiere la democracia? Bueno, requiere, por supuesto, instituciones fuertes y efectivas, requiere, por supuesto, ciudadanías activas, pero además apropiadas de los asuntos públicos, no indiferentes, no solo armadas, sino apropiadas, adueñadas de los asuntos públicos. Requiere sistemas de partidos plurales y competitivos, en donde haya diferenciación ideológica y de visiones, en ciertas condiciones de igualdad y competencia. Pero también reflexionábamos que se requería superar brechas históricas y brechas emergentes, que generan condiciones de inequidad en la forma en que las personas participan y tienen posibilidades de acceder a la vida. Una de las instituciones fundamentales que la democracia requiere para funcionar son las elecciones, ¿no? Pero no cualquier tipo de elección. Y entonces hacemos un ejercicio para recordar que las elecciones han pasado por distintas generaciones de desafíos. Primero hablábamos de la necesidad de elecciones libres, periódicas y justas. Luego abrimos el debate sobre elecciones competitivas y en condiciones de grados razonables de equidad. Y ahora recientemente, en los últimos 10 años o un poco menos, hablamos de elecciones en condiciones de integridad, en donde ya no solo vemos que sean libres, justas y periódicas, que generen condiciones para la alternancia en el poder, que generen condiciones de competencia y equidad para los distintos segmentos de población y actores que buscan acceder al poder, sino que además se den en condiciones contextuales que reduzcan las amenazas, ¿no?, que enfrentan cada una de las ciudadanos y ciudadanas bajo el principio de que no todos y todas tenemos el mismo tipo de amenaza o esas amenazas o riesgos nos afectan de la misma manera. Entender entonces que hay algunas personas y algunos grupos o algunos segmentos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, de amenaza y de riesgo que otros. En ese sentido, entonces, para hacer unas elecciones con integridad, requerimos reglas ciertas, autoridades electorales fuertes y efectivas, sistemas de partidos plurales y competitivos, ciudadanías no solo informadas, sino además organizadas para cuidar y promover las elecciones, pero también requerimos acciones concretas y directas para eliminar las barreras que afecten particularmente a aquellos grupos de población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, romper las barreras y los techos que afectan la participación y el acceso al poder que particularmente enfrentan las mujeres de manera diferenciadas a las que vivimos, por ejemplo, los hombres, es una condición básica e irrenunciable para asegurar que las elecciones se den con integridad. Por eso decimos que no es solo decir que necesitamos elecciones, sino tenemos que decir que no podemos aceptar cualquier tipo de elección, sino una elección que responda a los desafíos del contexto. En el corazón de erradicar las barreras
y los techos que enfrentan las mujeres está combatir, reducir y ojalá erradicar la violencia en sus distintas manifestaciones. Entendiendo, insisto, que las manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres no son iguales en su forma ni en sus impactos que las que enfrentamos los hombres. Y eso es fundamental que lo entendamos. Se requiere entonces trabajar para construir una cancha pareja. Es una expresión que utilizaban en los últimos años los mexicanos para hablar de cómo generar condiciones de equidad. Necesitamos una cancha pareja, y una cancha pareja es una cancha no solo que genera reglas ciertas, mecanismos de acción que eliminan las desproporciones, sino además requerimos una cancha pareja que significa que reduzcamos los factores de amenaza diferenciados que enfrentan las mujeres. Este ejercicio que estamos presentando la mañana de hoy busca generar ciertas condiciones para crear una cancha más pareja en el proceso electoral 2023-2024 desde dos grandes perspectivas. El primero es la observación electoral, como un ejercicio ciudadano legítimo que se ha ganado su lugar y su papel central en la construcción de elecciones con integridad en América Latina y el mundo a lo largo del actual ciclo de democratización, en el entendido de que la observación es una forma de participación política no partidista que los ciudadanos y las ciudadanas asumen para tratar de contribuir, alertar, documentar cómo la elección puede verse afectada por factores externos o por problemas de diseño del régimen electoral. Entonces, lo primero que presentamos hoy es un ejercicio de observación ciudadana sistemática, liderada en este caso por Andrisas, con el acompañamiento técnico sustantivo que aportan organizaciones nacionales como Igualdad u organismos internacionales como ONU Mujeres y el consorcio CEPS integrado por el Instituto Republicano Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el NDI. Pero también entendemos que no es solo documentar o generar evidencia sobre las condiciones efectivas en que las mujeres participan en política y aspiran a cargos, sino que requerimos generar un piso de sensibilización básicamente en dos grandes ideas. Número uno, la violencia no es una condición normal para ejercer política y no tenemos que naturalizarla, no tenemos que normalizarla. No es una condición lógica, no es una condición normal, no es un factor ambiental, no es normal que la mujer enfrente más violencia que los hombres para participar en política. No normalicemos la violencia. Entonces, una primera campaña es no a la violencia contra las mujeres. Y una segunda cosa es decir que la no violencia o la generación de entornos políticos y sociales que reduzcan las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en materia de seguridad y de distintas manifestaciones de violencia, es una condición para que las mujeres puedan participar, ejercer sus derechos políticos y aspirar a cargos. Esas dos ideas están detrás de las dos campañas que también vamos a presentar hoy. Entonces, hoy hacemos una síntesis en donde básicamente lo que decimos es que en el contexto de la Red para la Democracia Paritaria que hemos creado organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos en El Salvador, con el liderazgo de Andrisas, el acompañamiento, de Igualdad y de otros socios estratégicos, vamos a tratar de documentar los patrones que a lo largo de las elecciones internas y de las elecciones nacionales del año entrante se presentan en materia de violencia, pero además vamos a trabajar activamente, esperamos, con el Tribunal Supremo Electoral y con el sistema institucional salvadoreño para no quedarnos solo en la documentación, sino actuar de manera efectiva para la reducción de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de las mujeres políticamente activas en este proceso. Esa es la aspiración que tenemos, ese es el compromiso que tenemos y esa es la convicción que tenemos. Así como no hay democracia sin mujeres, no hay elecciones sin pisos, sin canchas parejas, no hay elecciones íntegras sin canchas parejas, bueno, no hay cancha pareja cuando un grupo que es más de la mitad de la población de este país enfrenta condiciones mucho más adversas para ejercer sus derechos políticos.
Nuestro compromiso es trabajar activamente para reducir y ojalá en algún momento apoyar a los y las salvadoreñas para erradicar estos factores de riesgo y vulnerabilidad. Muchas gracias, muy buenos días.